La Biblia revela un lugar que muy pocos predicadores se atreven a mencionar. Un reino invisible, suspendido entre el tercer cielo de Dios y nuestro primer cielo. Un campo de batalla donde demonios y ángeles se enfrentan cada día por tu alma, por tu familia, por el destino del mundo. Este lugar existe y es llamado el segundo cielo. Muchos creen que el infierno es donde opera Satanás, pero lo que muy pocos saben es que su verdadero dominio no está debajo de la tierra, sino por encima de ti. Ahora entiendes por qué la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. Porque hoy descubrirás cómo se libran estas batallas en un plano donde tus ojos no pueden ver, porque tus pastores no te están predicando esto que es tan importante para tu vida espiritual. Y lo más importante, cómo estas batallas afectan tu vida cotidiana y cómo puedes romper cadenas espirituales. Para entender qué es el segundo cielo, primero debemos descubrir cómo la Biblia describe la estructura completa de los cielos. Porque aunque muchos creen que el cielo es solo el lugar donde Dios habita, la Escritura revela que existen tres cielos distintos, y cada uno cumple una función clave en el plan espiritual del universo. El primer cielo es el más familiar para nosotros. Es el cielo físico, el firmamento que vemos cada día. En Génesis 1, 6 a 8, Dios separa las aguas y crea el firmamento, el espacio donde vuelan las aves, flotan las nubes y resplandece el sol. Es la atmósfera que respiramos, el entorno visible que rodea nuestro planeta. Pero más allá de lo que pueden ver tus ojos, hay algo más, un plano oculto, un nivel que no se percibe con sentidos naturales, y es ahí donde la guerra comienza. El segundo cielo, el reino espiritual. Aquí es donde todo se vuelve realmente inquietante. Este segundo cielo es el reino intermedio entre la tierra y la morada de Dios, un lugar mencionado indirectamente, pero con mucha fuerza en la Biblia. Es el lugar de los principados, potestades y huestes espirituales de maldad de los que nos habla Efesios 6:12. No luchamos contra carne ni sangre, dice Pablo, sino contra entidades espirituales en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? Que entre nosotros y Dios hay un reino espiritual en disputa, un territorio lleno de conflictos, trampas y estrategias invisibles donde ángeles y demonios libran una guerra diaria por la voluntad de Dios en la tierra. Es en este segundo cielo donde las oraciones pueden ser detenidas, donde bendiciones pueden ser retrasadas y donde el enemigo mueve piezas invisibles para afectar tu vida sin que tú lo sepas. Lo más inquietante de todo es que la mayoría de los creyentes vive como si este reino no existiera, y eso lo convierte en un lugar aún más peligroso. Y después tenemos el tercer cielo, la morada de Dios. En contraste, el tercer cielo es el lugar más glorioso del universo. Es el cielo que Pablo menciona en 2 Corintios 12:2, cuando dice que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables, imposibles de describir con lenguaje humano. Este es el trono de Dios. Es la dimensión celestial donde habitan los santos, los ángeles fieles y la gloria del Altísimo. Es el destino final de los redimidos. Pero para llegar allí, nuestras vidas primero deben pasar por el mundo intermedio, por ese campo de batalla invisible que muy pocos entienden. Entonces, ¿cómo se conectan estos tres cielos y por qué es tan importante entenderlo? Imagina el universo como un castillo con 3 niveles. En la parte más alta está el Rey, Dios. En la parte más baja, la tierra, donde los humanos vivimos nuestra vida cotidiana. Pero en el medio
Hay un territorio en disputa, un lugar donde ángeles y demonios libran una guerra continua. Y ahora viene una de las preguntas más reveladoras del mundo espiritual. Si el segundo cielo es un campo de batalla, ¿quién lo domina? ¿Quién gobierna esa dimensión intermedia? ¿Quién mueve las piezas en ese tablero espiritual que flota entre nosotros y Dios? La respuesta no es la que te han enseñado, y puede cambiar por completo la forma en la que entiendes tus luchas, tu fe y tu oración. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vas a descubrir quién es el verdadero gobernante del segundo cielo y cómo sus planes pueden estar afectando tu vida en este mismo momento sin que te des cuenta. El reino invisible, quien gobierna realmente el segundo cielo. Ya sabemos que el segundo cielo es un reino invisible donde se libran batallas espirituales. Pero surge una pregunta inquietante que muchos no se atreven a formular. ¿Quién gobierna ese lugar? ¿Quién controla ese territorio entre la tierra y el cielo de Dios? La Biblia es contundente. Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Pero, ¿qué significa eso realmente? En el pensamiento hebreo antiguo, la palabra aire no se limitaba al oxígeno o al cielo físico que vemos. Se refería a una dimensión espiritual intermedia, un reino invisible donde operan fuerzas que influyen en la mente, el alma y los sistemas del mundo. Y es en ese segundo cielo donde Satanás ha establecido su trono. Muchos creen que el diablo reina desde el infierno, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Su dominio no está debajo de la tierra, sino sobre nosotros. Desde ese plano invisible, él y sus huestes elaboran estrategias para oprimir naciones, contaminar culturas, desviar gobiernos y atacar directamente a los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo obtuvo Satanás ese dominio? ¿Acaso Dios se lo entregó? Para entenderlo, hay que regresar a un momento crucial en la historia espiritual. Isaías 14:12-14 describe la rebelión de Lucifer, un ángel brillante que quiso ascender por encima del trono de Dios. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero fue expulsado de ese lugar santo. No cayó al infierno, cayó al reino intermedio, al segundo cielo. Ese fue su nuevo territorio, el espacio desde donde ahora opera con furia y engaño. Pero Satanás no cayó solo. Organizó un ejército, una estructura de poder espiritual que la Biblia describe con términos militares. Principados, espíritus que dominan regiones y estructuras políticas. Potestades, fuerzas que operan sobre ideologías y sistemas sociales. Gobernadores de las tinieblas, seres que influyen en el pensamiento, la moral y el caos cultural. Huestes de maldad en las regiones celestes, entidades que atacan directamente a los creyentes, interfieren en las oraciones y siembran confusión. Efesios 6:12 no es una metáfora, es un parte de guerra. Y si te interesa conocer con más detalle cómo opera esta jerarquía demoníaca, te dejaré un video en la descripción donde explicamos cada uno de estos niveles espirituales y cómo operan en este plano espiritual. Algo aún más sorprendente es que aunque Satanás fue echado del tercer cielo, todavía tiene cierto acceso a la presencia de Dios, no para habitar allí, sino para acusar a los creyentes. En Apocalipsis 12:10 se le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero esto no durará para siempre. La Biblia nos advierte que llegará el día en que Satanás será expulsado definitivamente, y entonces su ira se desatará con toda su intensidad sobre la humanidad. Ese momento marcará el inicio de una de las etapas más oscuras de la historia profética.
la gran tribulación. Entonces, si Satanás domina el segundo cielo y tiene ejércitos que lo obedecen, ¿qué está sucediendo allí en este mismo instante? ¿Qué tipo de guerras espirituales se libran sobre nuestras cabezas? ¿Y cómo pueden esas batallas afectar tu vida sin que lo notes? Lo que vas a descubrir a continuación no es fantasía. Es una guerra real, profética y activa que se está librando mientras tú estás viendo este video. La guerra oculta que puede estar afectando tu vida en este momento. Ya sabemos que el segundo cielo es el dominio de Satanás y su ejército espiritual. Pero hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué sucede exactamente en ese reino? ¿Es solo un lugar simbólico? ¿O es un verdadero campo de batalla que afecta la vida de millones sin que lo noten? Lo que vas a descubrir a continuación podría cambiar para siempre la forma en la que entiendes el mundo espiritual. Y quizás también la manera en la que entiendes lo que te está pasando a ti. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos una de las escenas más impactantes de guerra espiritual jamás registradas en la Biblia. Un ángel es enviado por Dios para entregar una respuesta a la oración de Daniel. Pero algo invisible lo detiene durante 21 días. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10, 12, 13. Este príncipe no era humano. Era un principado demoníaco con autoridad espiritual sobre una nación entera, una entidad oscura que tenía el poder de interferir en el flujo de bendiciones desde el cielo hasta la tierra. Y la batalla fue tan intensa que el arcángel Miguel, uno de los más poderosos en el ejército de Dios, tuvo que intervenir para liberar el camino. ¿Qué nos revela esto? Esto no fue una visión simbólica, fue una guerra real, literal, en el segundo cielo. Una guerra que bloqueó oraciones, detuvo respuestas y retrasó el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Y si eso ocurrió con un profeta como Daniel, ¿qué no podrá estar ocurriendo ahora mismo sobre tu vida sin que lo sepas? Las batallas en el segundo cielo tienen un propósito: controlar e interferir con los planes de Dios sobre la tierra. Mientras los ángeles combaten para abrir caminos, proteger a los creyentes y traer respuestas, Satanás y sus huestes luchan para cerrar puertas, sembrar confusión y debilitar tu fe. Esta guerra espiritual no es simbólica, es una guerra por tu alma, por tu familia, por las naciones. Y aunque no puedas verla con tus ojos físicos, sus efectos son muy reales. Desde una oración que nunca es respondida, hasta una nación que cae en caos moral, todo puede tener su raíz en esta batalla invisible. La Biblia advierte en Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto significa que Satanás no actúa al azar. Tiene planes detallados, tácticas, estrategias oscuras para interferir con tu vida espiritual. Entre ellas, retener respuestas a oraciones, tal como lo hizo con Daniel, bloqueando lo que Dios ya había enviado. Crear confusión, ansiedad y desánimo para que abandones la fe antes de ver tu milagro. Influenciar líderes y gobiernos, usando principados para manipular sistemas, ideologías y culturas. Atacar la fe de los creyentes, sembrando dudas, distracciones y tentaciones para apagar el fuego espiritual. Si logra que dejes de orar, ya ganó una batalla sin lanzar una sola flecha. La buena noticia es que el poder de Dios es infinitamente superior. Y la Biblia nos muestra que estas guerras tienen un final y una victoria asegurada para los que perseveran. En Apocalipsis 12:7-9 leemos que habrá una gran batalla final en el cielo.
Miguel y sus ángeles pelearán contra el dragón Satanás y sus ángeles, y no prevalecerán. Satanás será expulsado definitivamente del segundo cielo, y sabiendo que le queda poco tiempo, desatará su furia sobre la tierra. Este evento marcará el inicio de una gran tribulación mundial, porque las barreras que hoy lo contienen serán removidas. Si estas guerras están ocurriendo en el mundo espiritual, ¿cómo impactan tus emociones, tus decisiones y hasta el destino de una nación? ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones rebotan? ¿Que algo invisible bloquea tu avance? ¿Que tus días se llenan de temor, confusión o vacío sin razón aparente? Podrías estar viviendo las consecuencias de una batalla espiritual sobre ti. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte voy a mostrarte cómo estas guerras en el segundo cielo se reflejan directamente en la tierra. Y lo más importante, cómo puedes discernir sus efectos y aprender a resistir con autoridad. La batalla que no ves, pero que está destruyendo vidas en la tierra. Si las batallas se libran en el segundo cielo, un plano espiritual invisible, ¿por qué podemos sentir sus efectos aquí, en la tierra? ¿Qué relación tiene una guerra en el cielo con nuestras emociones, crisis y decisiones cotidianas? La respuesta es más profunda de lo que parece y quizás más personal de lo que imaginas. Todo lo que sucede en la tierra es, en realidad, una manifestación de lo que ya ha ocurrido en el mundo espiritual. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay una conexión directa entre lo espiritual y lo físico. Las guerras en el segundo cielo no son historias lejanas. Se reflejan en nuestras familias, en nuestras ciudades, en las decisiones globales y en nuestras propias luchas internas. No es contra personas, no es solo contra sistemas políticos, es contra fuerzas invisibles, organizadas, inteligentes y activas. Lo que ves cada día en las noticias: guerras, confusión, caos social, enfermedades, desesperanza, no son simples consecuencias humanas, son síntomas de una guerra espiritual que se libra en el segundo cielo. Si miramos con ojos espirituales, veremos que cada gran crisis en la historia de la humanidad ha estado precedida por una batalla en el segundo cielo. ¿Crees que es casualidad? No lo es. Las mismas fuerzas que se opusieron a Daniel en Persia siguen operando hoy en forma de corrupción, ideologías destructivas, control global y destrucción moral. Y mientras el mundo intenta encontrar soluciones humanas, la verdadera batalla se libra en un reino que no podemos ver. Ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo te afecta a ti esta guerra espiritual? Si alguna vez has sentido ansiedad o temor sin razón aparente, si tu familia atraviesa conflictos constantes, si oras y parece que el cielo está cerrado, podrías estar siendo atacado desde el segundo cielo. Cuando enfrentas ansiedad inexplicable, es porque tu fe está siendo atacada. Cuando hay división en tu hogar, es porque el enemigo odia la unidad que Dios diseñó. Cuando tus oraciones parecen no ser escuchadas, como en el caso de Daniel, es porque hay guerra en el cielo. Cuando el mundo parece oscurecerse cada día más, es porque la batalla se está intensificando. Aquí está la buena noticia: no estamos indefensos. Dios nos ha dado armas poderosas para vencer en esta guerra. Efesios 6:13 nos da la clave. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El problema es que muchos creyentes están en guerra, pero no llevan puesta su armadura, y eso los convierte en blancos fáciles. Si el enemigo tiene estrategias, nosotros tenemos armas, pero debes aprender a usarlas.
quédate conmigo, porque en la siguiente parte te voy a mostrar cómo la oración y la guerra espiritual pueden cambiar el rumbo de tu vida. Descubrirás cómo activar la armadura de Dios y usarla correctamente para enfrentar y derribar a las fuerzas que operan en el segundo cielo. No es teoría, es tu protección, es tu victoria, es tu vida. La única arma que aterroriza a los poderes del segundo cielo. Si la batalla más feroz no se libra en la tierra, sino en el segundo cielo, ¿cuál es nuestra mayor arma? ¿Cómo puede un ser humano resistir una guerra espiritual invisible? Muchos piensan que la oración es solo una rutina religiosa, algo que hacemos antes de dormir o al comenzar el día, pero eso es exactamente lo que el enemigo quiere que pienses. La oración no es pasiva, es una de las armas más letales del mundo espiritual. Cuando oras, no estás simplemente hablando, estás activando fuego espiritual, estás dando la orden para que el cielo se mueva. Efesios 6:18 lo dice claramente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. ¿Por qué crees que Jesús pasaba noches enteras orando? ¿Por qué los profetas clamaban antes de cada batalla? Porque entendían que la oración es estrategia militar del reino de Dios. Imagina que estás en medio de una guerra, sin armas, pero tienes una radio de comunicación directa con el comandante supremo, un solo llamado, y el cielo entero responde. Eso es exactamente lo que hace la oración. Abre los cielos, llama refuerzos, desata ángeles, rompe bloqueos y cambia destinos. Daniel 10:12 lo confirma. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. La oración fue escuchada inmediatamente, pero el enemigo intentó bloquear la respuesta en el segundo cielo. Jesús enseñó un principio espiritual increíble en Mateo 18:19. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, les será hecho. Cuando los creyentes oran juntos, no solo protegen, derriban fortalezas, rompen maldiciones, cambian el rumbo de una nación. Cada vez que oras, el cielo se pone en movimiento. Cada vez que intercedes, ángeles entran en acción. Ahora escucha con atención, porque aquí tienes 5 fundamentos bíblicos que todo guerrero espiritual debe aplicar. 1. Ora con fe. No basta con decir palabras. Hay que creer que Dios responderá. Hebreos 11:6, 2. Declara la palabra de Dios. La Biblia es tu espada. Cada versículo es un golpe contra el enemigo. Efesios 6:17. Tercera, clama y ayuna. Algunas cadenas solo se rompen con oración intensa y ayuno. Mateo 17:21. Cuarto, protégete con la armadura de Dios. No entres en batalla sin cobertura espiritual. Efesios 6:13-17. 5. Vive en oración constante. No es un evento, es una mentalidad, un estilo de vida. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Cada oración es un misil espiritual lanzado al campo enemigo. Cada palabra con fe, una espada desenvainada en el reino invisible. No subestimes el poder de una vida de oración. Puede cambiar tu destino y abrir puertas que el enemigo lleva años cerrando. Recuerda, cuando Daniel oró, Dios envió al arcángel Miguel a luchar contra el príncipe demoníaco de Persia. Eso significa que tus oraciones tienen el poder de liberar batallas celestiales a tu favor. Y aquí hay algo que el enemigo no quiere que descubras. La oración no solo es tu arma más poderosa, también es tu primera línea de defensa. Hoy hemos explorado una de las verdades más impactantes del mundo espiritual, la existencia del segundo cielo. Un reino invisible donde se libran batallas entre ángeles y demonios que afectan nuestras oraciones, nuestras decisiones
y el destino de naciones enteras. Descubrimos quién gobierna ese lugar, cómo sus estrategias pueden estar influyendo en tu vida sin que lo sepas, y lo más importante, cómo protegerte con las armas espirituales que Dios te ha entregado. Ahora, quiero preguntarte algo muy directo. ¿Crees que algunas cosas que te han estado pasando podrían tener un origen espiritual y no físico? Que Dios te bendiga grandemente.